Bien, alabado sea el Señor. Damos gracias, como cada domingo, por la oportunidad que nos da el Señor de estar aquí en su presencia, reunidos para lo mejor, que es adorar a nuestro Dios. Bien, hemos hecho una lectura en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, que es la que estamos estudiando, y vamos a ver hoy una advertencia que Juan hace a la Iglesia. Ya hace un par de semanas Juan nos dio una advertencia también de los peligros que hay en este mundo. Ya nos habló de lo peligroso que es para un cristiano mirar y hacer que este mundo llegue a penetrar en su vida de tal manera que despertara en él la codicia de los ojos, la codicia de la carne y la soberbia de la vida. Juan estaba diciendo en el versículo 15 que no debíamos amar al mundo ni las cosas que hay en él. Y también comentaba que todo lo que viene del mundo no viene del Padre, sino del mundo. Y decíamos que el mundo y Satanás estaban muy unidos, espiritualmente hablando, porque el príncipe del mundo precisamente es Satanás. Entonces, cuando dice que no todo no viene del Padre, sino del mundo, estaba diciendo que viene de Satanás. Y luego acababa Juan esta sección diciendo que el mundo está pasando y que su destrucción está próxima. Por lo tanto, el cristiano no debe poner su mirada en las cosas del mundo, sino en las cosas celestiales, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, esto es lo que Juan nos habló, nos advirtió sobre el amor al mundo. Y ahora Juan nos hace otra nueva advertencia. Si bien en el mundo encontramos este enemigo, que es contrario a los valores de Dios y tiene sus propios valores, ahora encontramos que este mundo es un enemigo de la Iglesia externo, está fuera de nosotros. Pero ahora Juan nos viene a advertir de un peligro que tenemos dentro de las iglesias. Y nos va a hablar de los falsos profetas que estaban dentro de las iglesias. No es un enemigo externo, es un enemigo interno que está con nosotros. En las iglesias locales y en las comunidades donde hay creyentes siempre hay el peligro de que hayan falsos maestros, de que hayan falsos enseñadores de la palabra, que lo que enseñan son falsas doctrinas. Y Juan nos advierte de lo peligroso, que también es esto. Vemos que dice Juan en el versículo 18, hijito, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Bien, aquí vemos una diferencia entre lo que Juan había dicho en los versículos del 15 al 27 y lo que nos va a decir ahora de los versículos del 28 a 23. Y esta primera diferencia es que compara, o más bien diferencia entre lo que eran los falsos creyentes y los que son los verdaderos creyentes. Vamos a ver en qué se diferencia esto. Cómo podemos detectar a estos falsos cristianos que estaban en la iglesia del Señor. Dice Juan que estamos en la hora postrera. Pero hay que preguntarse qué era para Juan estar en la hora postrera. La hora postrera para Juan es lo mismo que para Pablo, para Pedro y para otros autores. La hora postrera significaba el tiempo que hay entre la primera venida de Jesús, en su encarnación, el Dios encarnado, hasta su segunda venida. Esto es lo que ocupa los últimos tiempos, que llama Pablo. Los últimos tiempos, los postreros días, o la hora postrera, como dice Juan. Es desde que Jesús vino en carne, el Dios vivo, el verbo de Dios se hizo carne, en su nacimiento, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Todo esto equivale a la primera venida de Jesús, a la primera venida del Señor. Todos estos eventos que acabo de mencionar forman parte de la primera venida. Y el tiempo que hay entre la primera venida y cuando Jesús venga otra vez en su segunda venida en gloria, es lo que Juan está llamando la hora postrera. Ahora veremos algunos versículos que refuerzan que así es. Y lo dice Pablo, lo dice Pedro, y lo dice otro autor, el autor de Hebreos también. Y veremos cómo ciertamente este tiempo se está refiriendo al tiempo que hay entre la primera y la segunda venida. Estamos en los últimos tiempos, dice Pedro. Y si ya Pedro y Juan estaban ya en los últimos tiempos, en la hora postrera, nosotros estamos más aún en los últimos tiempos, estamos ya al final de los últimos tiempos. Entonces el peligro es doble, porque queda menos para que el Señor venga.
Vemos que el apóstol Pablo, en Hechos 20, 29, ya había profetizado que en la iglesia del Señor se levantarían falsos maestros. Vemos que unos años antes de la epístola de Juan, Pablo ya había dicho en Hechos 20, 29, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Es decir, que Pablo, unos años antes de que Juan escribiera la epístola, ya había profetizado de que lo que Juan estaba viviendo en su tiempo iba a pasar. Y Pablo habla de los falsos maestros, le llaman lobos feroces. Y luego añade que estos mismos se levantarán dentro de la comunidad de los creyentes y hablarán perversidades. Esto es lo que Pablo profetizó y se estaba cumpliendo ya en los tiempos de Juan. Hoy en día se sigue cumpliendo esta profecía. El mismo Jesús también dijo en Mateo 24, 4 y 5, dijo el Señor, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán, y serán levantados muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Jesús también dijo que esos tiempos de los falsos profetas vendrían. Bien, Juan lo que está diciendo aquí en este primer versículo 18 es que la presencia de estos falsos profetas estaba anunciando, estaba evidenciando precisamente que el tiempo último ya estaba en su tiempo. La hora postrera ya estaba ahí, ya no había que esperar mucho tiempo después, ya estaba con ellos. ¿Por qué lo sabía Juan? Porque precisamente los falsos profetas, los anticristos, ya estaban dentro de la comunidad. Juan dice, hijito, ya es la hora postrera y según habéis oído que el anticristo viene. Aquí habla de la persona del anticristo. Pero Juan no quiere entrar a identificar a este personaje. Él simplemente lo menciona que sabéis, la iglesia sabe que el anticristo ha de venir, pero no sigue hablando de él. Lo deja a un lado y ahora empieza a hablar del espíritu del anticristo, es decir, del espíritu del error, del espíritu que se movía en los tiempos de Juan, que no era el anticristo la persona que ha de venir, pero sí que estaba ya su espíritu en acción, tratando de engañar a los verdaderos creyentes. Y vuelvo a repetir, para Juan esto era una evidencia de que ya estaba en la hora postrera. La presencia de estos anticristos, de estos falsos maestros, ya evidenciaba que estaban en el último tiempo. Y dice en el 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Aquí Juan está diciendo que los falsos profetas estaban dentro de la iglesia y convivían con los creyentes, y estaban en relación unos con otros. Sin embargo, llegó un momento en que estos falsos maestros se tuvieron que ir de la iglesia. Fue una acción porque ellos no pertenecían verdaderamente a la iglesia del Señor. Es verdad que estaban con ellos, estaban con los verdaderos creyentes y se relacionaban unos con otros. Pero llegó el momento que se manifestaron por lo que estaban enseñando. Cuando enseñaban cosas que eran falsas conforme a la doctrina verdadera, entonces se evidenció que eran falsos enseñadores, falsos maestros, anticristos le llama Juan. Entonces salieron de nosotros, salieron de la iglesia, porque no pertenecían a la iglesia. Ciertamente ellos se reunían, eran miembros, seguramente estaban en la lista de los miembros de la iglesia, seguramente algunos tenían hasta ministerios, pero llegado el momento se manifestó que no eran de la iglesia invisible, de la iglesia verdadera, del cuerpo de Cristo. Acudían a la iglesia, pero no pertenecían al verdadero cuerpo de Cristo, al cuerpo místico de Cristo. Simplemente acudían a la iglesia, se relacionaban, escuchaban, pero luego ellos tenían sus propias ideas, sus propias enseñanzas. Y llegó el momento que se manifestó. Dice la palabra en el 19, fijaros que dice la palabra nosotros, la dice 5 veces. En este solo versículo dice nosotros 5 veces.
Y dice 2 veces salieron. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para Juan lo importante eran nosotros, los que permanecieron, los que no se fueron, los que no salieron. Lo importante para Juan eran los miembros, los creyentes verdaderos, que fueran aquellos que se quedaron, aquellos que permanecieron en la fe cristiana. Los que salieron eran los falsos. Entonces, Juan le da la importancia, por 5 veces repite la palabra a nosotros, a los creyentes verdaderos. No le da importancia a los que salieron, sino a los que se quedaron. Porque los que se quedaron eran los que pertenecían a la verdadera iglesia del Señor. Con esto no quiero decir que los que se salieron de la iglesia eran los que dejan una iglesia local para irse a otra. Esto ocurre cada día y por desgracia o no, hay hermanos que dejan una iglesia y se van a otra. No está hablando Juan de esto. Juan no está hablando de que alguien deje una iglesia local para irse a otra iglesia local. Eso no está diciendo Juan. Juan está diciendo que los que renuncian a la verdad, a la doctrina sana, los que renuncian a la verdad en la persona de Jesucristo, sobre todo, en la doctrina en cuanto a Cristo, en cuanto a su divinidad, en cuanto a su humanidad, no aceptaban esta doctrina y salían de allí y se fueron porque no pertenecían. Al no declarar la divinidad de Cristo, no podían tener comunión con el Padre. De esta manera salieron porque no pertenecían a la iglesia del Señor. Luego Juan dice algo interesante en el 20 y en el 21. Nos enseña Juan que nosotros los creyentes verdaderos tenemos forma para descubrir a estos falsos maestros y además tenemos los recursos que Dios nos ha dado para que no caigamos en el error que ellos enseñaban. Fijaros en el 20, dice la palabra: vosotros tenéis la unción del Santo. Dice 2 cosas: tenéis la unción del Santo, y vosotros lo sabéis que tenéis la unción del Santo. Es decir, que aunque salgan los falsos maestros, aunque tengan un mensaje a lo mejor que era muy agradable de escuchar, aunque tengan un mensaje que es de alguna manera seductor para los creyentes, sin embargo, los creyentes verdaderos tienen la unción del Santo, que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios nos capacita para descubrir el error de esos falsos maestros. Todo aquel que no tenía el Espíritu Santo, no tenía la unción del Santo, escuchaba aquellas falsas doctrinas y se iban con ellos. Eran engañados y luego se volvían en engañadores. Pero nosotros, los verdaderos creyentes, tienen la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo. Y esta unción del Espíritu Santo nos capacita para reconocer la verdad del error, la verdad de la mentira. Así que cualquier creyente, por sencillo que sea, si sabe que Jesús es su Dios, que vino a este mundo en forma de cuerpo humano para morir en su lugar y llevar sus pecados y darle la justicia que Cristo ganó, ese hermano tiene el suficiente conocimiento para derrotar a cualquier falsa doctrina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en él. Todo verdadero creyente, por muy sencillo que sea, está ungido por la unción del Santo. Y la unción del Santo no es más ni menos que la unción de Cristo. La unción que Cristo que tenía en sí mismo es la que nos ha dado a nosotros. O sea que nosotros estamos preparados por Dios para rechazar cualquier falsa doctrina. El más sencillo creyente tiene el Espíritu Santo que le ayuda a entender lo que es la verdad y lo que es el error. Jesús dijo: cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, el cual os guiará a toda la verdad. En Juan 16:13. Jesús mismo ya lo dijo, que el Espíritu Santo vendría, haría morada en nosotros y nos guiaría a toda la verdad. O sea que Jesús dijo que el Espíritu Santo es el que nos capacitaría para conocer la verdad de Dios. Luego dice en Marcos 1:24, allí en una sinagoga que Jesús entró, había un hombre inmundo que cuando vio a Jesús se puso a chillar y le dijo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Viniste a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea
sea, que los mismos demonios reconocían que Jesús era el Santo de Dios. El Santo de Dios significa el ungido de Dios, el verdadero Dios. Y entonces el Santo de Dios, la unción que tiene el Santo de Dios, dice Juan, que nosotros tenemos la unción del Santo, y el Santo no es ni más ni menos que Jesucristo. Nosotros tenemos la unción del Santo de Dios, que es Jesucristo. La misma unción que tenía nuestro Señor Jesús es la que tenemos nosotros. El Espíritu Santo es el mismo. Por lo tanto, estamos capacitados por el Señor, por Dios mismo, para vencer cualquier falsa enseñanza de los anticristos. Bien, luego dice en el 21, no os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí Juan nos dice dos cosas, que sabemos la verdad. Dice, no os escribí porque no sepáis la verdad, sino que la conocéis. Os escribo porque sabéis la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir Juan con esto? Sabemos que los falsos anticristos, los anticristos, tenían revelaciones, según ellos, nuevas continuamente. Ellos estudiaban la Biblia, que dijimos, ya lo hemos comentado una vez, estudiaban la Biblia y buscaban detrás del texto a ver qué había ahí de novedad, para que ellos recibieran nuevas revelaciones. Revelaciones que no habían recibido los apóstoles. Ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ninguno de los apóstoles había recibido esas revelaciones que los anticristos sí decían tener. Y eran con estas nuevas revelaciones que querían engañar a los creyentes verdaderos. Pero Juan les dice, yo no os escribí porque no sepáis la verdad, es decir, no voy a decir cosas nuevas, como hacen los anticristos. Yo no os digo cosas nuevas, simplemente os recuerdo las cosas que ya sabéis. Eso es lo que dice en el 21. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis. Lo que habéis creído de un principio, eso es lo que debéis creer, no las cosas nuevas que los anticristos dicen. Yo, Juan, no os digo cosas nuevas. Los que dicen cosas nuevas son los anticristos, son los falsos maestros. Pero yo, Juan, simplemente os hago recordar lo que ya sabéis, que es lo que creísteis en un principio, lo que habéis oído de los apóstoles, lo que habéis escuchado del mismo Jesús, algunos de ellos eran ancianos. O sea que Juan no trae cosas nuevas. Los que traían cosas nuevas que no eran conforme a la doctrina de Dios eran los falsos maestros. Bien, y luego dice en la segunda parte del 21, porque ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, Juan está diciendo, no os creáis las mentiras diciendo que vienen de la verdad. Esto es imposible. No hay ninguna mentira que proceda de la verdad. La verdad es una, la verdad es pura. No puede estar mezclada con la mentira. La verdad solo hay una y está libre de todo engaño. Pero hay quien usa la verdad para decir mentiras. Y Juan dice, no creáis esa mentira, porque ninguna mentira puede ser apoyada por la verdad. Sabemos que el padre de mentiras es Satanás, es el diablo, y no hay verdad en él, dice la palabra. Entonces dice, ninguna mentira procede de la verdad. La verdad es pura, es única, es inmutable. Tenemos que creer lo que hemos creído y lo que está conforme a la palabra de Dios. Todo lo que sea extra a la palabra de Dios no viene de Dios. ¿Y por qué decía Juan esto? Bueno, sabemos que los falsos cristos, los anticristos, ya lo he comentado, venían diciendo cosas nuevas continuamente, nuevas doctrinas que ellos se enseñaban unos a otros y querían seducir a los creyentes. Y Juan les dice, no os creáis esas mentiras porque esas mentiras no vienen de la verdad, son invenciones, son cosas que ellos dicen pero no son conforme a la palabra de Dios. Luego dice el 22, ¿quién es el mentiroso? Ahora Juan va a poner el dedo en la llaga. Va a enseñar cuáles eran las enseñanzas, la gran mentira que estos anticristos estaban enseñando. Dice el 22 y el 23, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Estas eran las dos mentiras
más grandes que podían decir los falsos maestros. Ya nos había hablado Juan de otras mentiras que también decían. Ya en los versículos anteriores había dicho que los falsos maestros, los anticristos, enseñaban que la obediencia a los mandamientos de Dios era algo que no tenía tanta importancia, que lo importante era el conocimiento, las nuevas revelaciones que ellos recibían. Y Juan ya lo denunció antes, diciendo que estos eran mentirosos por decir esas cosas. A Juan los había descubierto diciendo: el que dice que conoce a Dios y no cumple sus mandamientos es mentiroso. O sea que ya Juan había dicho alguna cosa de las cuales los anticristos estaban enseñando, y una era esta, que no hacía falta cumplir con la obediencia a Dios, solamente había que tener comunión con Dios, con el Padre y conocimiento. Y Juan ya lo denuncia y les hace ver a los creyentes cuál era una de las mentiras que enseñaban los anticristos. Por otro lado, también decían que la santidad pues no era tan importante tampoco. Ellos vivían en el libertinaje, porque como decían que los pecados del cuerpo no tienen que ver con los pecados del espíritu, entonces el cuerpo era algo malo, entonces podían practicar cualquier tipo de pecado en el cuerpo, que eso no afectaba a la salvación del espíritu. Y total, que vivían en libertinaje. La santidad para ellos no tenía ninguna importancia tampoco. Y también Juan ya ha denunciado anteriormente que el amor a los hermanos no es algo de tener mucha estima. No tenía que valorar tanto el amor a los hermanos. Incluso ya hemos comentado alguna vez que aborrecían a los verdaderos creyentes. Estas cosas ya Juan las ha denunciado, pero ahora va a denunciar lo que es la gran mentira. Y es esta que hemos leído en el 22 y el 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, es el Dios encarnado, todo el que niega que Jesús es el Mesías, es anticristo. Y niega al Padre y al Hijo. Sabemos que Cerinto era un hereje de aquellos tiempos y decía que Jesús y Cristo eran dos cosas diferentes. Que Cristo vino en un momento dado de la vida de Jesús y entró en él. Y dice que Cerinto, este hereje, decía que eso ocurrió en el bautismo de Jesús. Y que el Espíritu de Cristo estuvo en Jesús durante el tiempo del ministerio de Jesús, sus 3 años de ministerio. Y que poco antes de la muerte de Jesús en la cruz, el Cristo lo abandonó y dejó a Jesús solo otra vez. Y entonces Jesús murió en la cruz como un hombre, sin nada que ver con la encarnación de Dios en él. Por lo tanto, con esto estaban negando la redención y la salvación por medio de la cruz, porque si Jesús murió solo en la cruz como cualquier otro ser humano, esto no trae salvación a ninguno, no trae perdón de pecados, porque el único que puede perdonar es Dios, y el único que puede redimir a los hombres pecadores es Dios. Y según Cerinto, Jesús no era el Mesías, Jesús no era el Cristo, solamente fue el Cristo durante un tiempo, solo durante el tiempo de su ministerio, pero ni nació como Cristo ni murió como Cristo. Esto era una herejía, ahora entendemos que eso es falso, ¿verdad? Pero bueno, Cerinto y sus seguidores y estas herejías estaban en aquel tiempo, y por eso Juan dice: el que niega que Jesús es el Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte, es mentiroso. Así que tenemos que saber por qué Juan decía estas cosas. Y estas cosas las dice precisamente por eso, porque había aquella herejía en su tiempo. Cristo Jesús era el mismo desde que nació hasta que murió. Cerinto decía que Jesús nació de José y María, como un hombre normal, vivió como un hombre normal, y en su bautismo fue lleno, el Espíritu de Cristo entró en él. Lo usó durante su ministerio y luego lo abandonó. Esto era una mentira flagrante. Y dice Juan que todo el que dice que Jesús no es el Mesías, no es el Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte, es mentiroso y está negando al Padre y al Hijo. Y luego dice en el 23, por supuesto es la gran mentira, porque todo lo que tenga que ver con la persona de Jesús, o bien quitando su humanidad, o bien quitando su divinidad, es la gran mentira de los anticristos, de los falsos maestros. O
sea que lo que hemos aprendido, lo que sabemos sobre la persona de Jesús, eso es intocable para nosotros. Cualquier revelación, cualquier nuevo conocimiento que nos vengan diciendo de que Jesús era alguien muy especial, pero no era el Dios encarnado, cualquier conocimiento de este tipo tenemos que desecharlo por ser mentiroso y por ser de un falso maestro, por ser de un anticristo. Y el 23 dice: todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Cualquiera que niegue la divinidad de Jesucristo no puede tener comunión con el Padre. Eso es lo que está haciendo en este versículo Juan. Los herejes de aquel tiempo decían los verdaderos creyentes, mirad, no es tan grave, no os pongáis así. Y le decían: vosotros tenéis una idea de Jesús y nosotros tenemos otra idea de Jesús. Yo estoy hablando como si estuvieran allí, ¿no? Como estuvieran en aquel tiempo. Vosotros creéis que Jesús es Dios. Nosotros pensamos que no hace falta confesar que Jesús es Dios para tener comunión con el Padre. Y estaban diciendo los herejes: negaban a Jesús, negaban la divinidad de Jesús, negaban que Él era el Dios vivo, pero por otro lado decían que tenían comunión con Dios. Y que esa comunión la compartían con los verdaderos creyentes que sí decían y sí confesaban que Jesús era Dios. Y Juan les dice: el que dice eso, el que niega al Hijo, está negando al Padre. Es imposible que tenga comunión con el Padre. Porque el que niega que Jesús es Dios, está negando también al Dios Padre. Eso es lo que está diciendo Juan en este versículo. Otra de las grandes mentiras de los anticristos. Siempre recordad que las mentiras más grandes siempre tienen que ver con la persona de Jesús. En este caso negaban que el Hijo fuera el Dios encarnado. Negaban la divinidad de Cristo. Por lo tanto, su enseñanza era falsa. Y la astucia de ellos era esa: intentar decirle a los creyentes que aunque no compartían la misma idea sobre Jesús, pero podían tener comunión con Dios igual que los verdaderos creyentes. Y Juan lo denuncia y dice: el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que niega la divinidad de Cristo tampoco puede tener relación con Dios. No puede tener comunión con Dios. No puede vivir conforme a Dios. No conoce a Dios. Lo dice en forma negativa: el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y luego lo dice en forma positiva: el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Es decir, no se puede hacer distinción, no se puede hacer diferencia. La lógica es: si tienes al Hijo, tienes al Padre; si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Esto es sencillo, ¿verdad? Sin embargo, esta mentira estaba haciendo daño a los verdaderos creyentes, porque algunos dudaban. Algunos decían: bueno, ¿y será así o no será así? Ya Juan nos había dicho que precisamente tenemos la unción del Espíritu Santo para no dejarnos llevar por estas mentiras, por estas falsas enseñanzas. Así que, hermanos, solamente quiero recordaros que lo que sabemos en cuanto a Cristo es inamovible. Sobre la persona de Jesús es imposible que cedamos un solo palmo. Jesucristo es Dios y todo hombre. Y si cedemos un solo palmo de esta verdad, estamos cayendo en el error. Estamos cayendo en el error de los falsos maestros, de los anticristos. Anticristos es una palabra, el anti, que significa ir en contra de, o ponerse en el lugar de. O sea, significa las dos cosas. O bien vas en contra directa de una confrontación directa con Jesús, que es lo que hacían estos, o bien tomas el lugar de Jesús para decir: yo soy Él. Y esto es lo que había en aquellos tiempos, había las dos cosas. Y la persona del anticristo, que Juan ha dicho en el versículo 18, hará y tendrá las dos funciones estas: irá en contra del verdadero Señor, Jesucristo, y también tomará su lugar. Bien, hermanos, solamente recordaros que ahora estamos en un tiempo que es muy difícil, aunque
Es verdad que a nosotros no nos van a engañar con estas cosas, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero sí nos pueden engañar con otras, porque hay nuevas revelaciones hoy en el mundo, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevas filosofías, que nos pueden hacer daño y nos pueden limitar nuestra relación verdadera con Dios. Estamos en el siglo XXI, se le llama el siglo de la posmodernidad, en el posmodernismo, cuando todo es relativo, cuando no hay verdades absolutas, donde todo es según el cristal con que miras, del color del cristal con que miras las cosas, donde, vale, tú piensas eso, si te va bien, está bien, pero yo pienso otra cosa y tienes que respetar mi pensamiento. Esa es la filosofía del mundo de hoy. Ya no hay nada que sea absolutamente verdad, pero nosotros sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, es absolutamente verdad. Y no tenemos que llevarnos ni confundirnos con cosas relativas, con el subjetivismo, de decir, lo que es bueno para ti no es tanto bueno para mí, pero si a ti te va bien, sigue ese camino, yo sigo el mío, pero tú tienes que respetar mi camino y yo respetar el tuyo. Esas son filosofías que están en el mundo hoy, que son engañosas. Podemos caer fácilmente en que todo es relativo, en que, bueno, pues tiene su verdad y yo tengo la mía. Pero no, hermanos, nosotros tenemos la única verdad. Tenemos la verdad en la persona de Cristo, en su divinidad, en su humanidad y en las otras doctrinas que están en la palabra. Pero no tenemos que movernos ni un palmo de lo que ya sabemos. En este mundo hoy en día hay estas filosofías. Debemos estar preparados, debemos estar cautos para ni siquiera movernos de lo que sabemos. Cualquier cosa que aprendamos o le demos la bienvenida a estas falsas doctrinas, a estas filosofías, nos harán perder relación con Dios, la verdadera relación espiritual con Dios. Cada generación de creyentes lucha con falsas doctrinas. Cada generación de cristianos en su tiempo ha tenido que luchar con doctrinas falsas. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la palabra del Señor. Juan, en su tiempo, no tenían el Nuevo Testamento, nosotros sí lo teníamos. Ellos solamente dependían de la unción del Santo, de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento y de la palabra apostólica de los apóstoles. Nosotros ahora tenemos todo, el Antiguo Testamento, el Nuevo, la palabra de la apostólica y la unción del Santo. Tenemos menos excusa que ellos para perseverar en la verdad. Bien, para acabar, hemos leído en Segundo de Reyes una porción cuando Eliseo, profeta de Dios, está con los hijos de los profetas que estaban estudiando para ser profetas. Era como un seminario hoy en día. Los hijos de los profetas aprendían a ser profetas. Y dice la palabra que Eliseo y el grupo de hijos de profetas estaban en el campo y tenían hambre. Y Eliseo dice, vamos a hacer una olla de comida para todos. Y salió uno, inexperto, salió a buscar la comida. Dice que buscaba hierbas para echarlas a la olla. Pero buscando hierbas se encontró con una parra silvestre. Y en aquella parra silvestre habían calabazas silvestres. Y él, viendo que eran apetecibles por fuera, se llenó el faldón de aquellas calabazas y las llevó y las echó en la olla. Y al echarlas en la olla, parecía que todo aquel guiso era bueno para comer. Y cuando tomaron aquella primera cucharada, todos gritaron, ¡ey, cuidado, hay muerte! Estaba diciendo, está envenenado. Y tuvo que intervenir allí Eliseo, y echando harina en aquella olla, endulzó la comida, le quitó lo malo y pudieron comer. Bien, hermanos, no comamos con cualquier cosa. No comamos con cualquier cosa que no sabemos lo que es. No sabemos, las parras silvestres solo dan fruto silvestre. Y el fruto silvestre no es bueno para comer. El fruto silvestre mata. La palabra mentirosa mata. Mata y da muerte espiritual al creyente. No podemos comer cualquier cosa que nos pongan. Debemos saber lo que comemos. Solo por la intervención de Eliseo aquel guiso se pudo comer. Y solo por la unción del Espíritu Santo podemos
tomar el alimento sólido que está basado en la palabra. Comamos lo que dice la palabra, no comamos cualquier cosa que nos viene de fuera de la palabra, porque trae muerte, trae enfermedad, trae rotura de relación con Dios, falsa enseñanza, y con el tiempo saldríamos como uno de aquellos que salen de la iglesia y no vuelven más. Así que, hermanos, cuidado. El Eliseo tuvo que hacer algo que es lo que ahora hace el Espíritu Santo, endulzar lo que comemos. La unción del Santo es la que hace que cualquier comida mala que venga a nosotros sepamos desecharla y decir, cuidado que aquí hay muerte, cuidado que esto está envenenado, cuidado que esto no es de Dios. Y así tenemos que estar preparados con la unción del Santo y con la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, la verdad de la palabra, porque eso nos hará estar firmes en cuanto venga la mentira a nosotros. No quiero seguir, lo dejamos aquí hasta otra próxima ocasión. Muchas bendiciones.